Hola Peques, buenas tardes. Bueno, aquí va su video que está vinculado al tema de esta semana, es la sociedad, pero también tocamos temas importantes dentro de la filosofía, como lo son las teorías esencialistas o no esencialistas, como esas teorías que definen si tenemos una naturaleza humana o si no existe tal cosa. Entonces, con base en eso, ustedes desarrollan su actividad completa y estamos analizando conceptos importantes sobre la naturaleza humana, sobre si somos buenos o malos, con base en esa naturaleza y si la perspectiva misma de bondad o maldad es una perspectiva que es inamovible o que puede ser subjetiva o estar determinada por un contexto histórico, como podría ser el caso de un territorio mexicano en una temporalidad específica, como en estos momentos nosotros estamos viviendo. Bueno, la primera parte de su actividad de este eje 3 analiza, por ejemplo, qué importancia tiene nuestro desarrollo dentro de la estructura social. Y comenzamos justo con una evaluación un poco diagnóstica que les hace preguntas en torno a si ustedes consideran la importancia de que vivamos en sociedad, por qué vivimos en sociedad, con base en qué condiciones la sociedad determina nuestra formación como individuos, como seres humanos, como tal. Y es aquí que vamos introduciéndonos de alguna manera, de forma un poco tácita, a la pregunta misma sobre qué es un ser humano, ¿no? ¿Qué es lo que implica ser propiamente humano? Y entonces partimos de una serie de definiciones en su actividad. Definiciones como el hombre es un ser racional, el hombre es el único ser capaz de producir o crear cultura, el hombre es el único animal, porque somos animales, aunque el grosso de la población suele olvidarlo, somos animales porque no somos vegetales, porque no somos minerales, somos animales humanos. El hombre es el único animal que posee un lenguaje articulado. Y el hombre es. Y aquí me interesa un poco que analicemos condiciones específicas muy importantes. La primera condición que quiero que sometamos a juicio y análisis, a valoración, que era lo que íbamos a revisar puntualmente en nuestra sesión sincrónica, es con base en que hemos determinado o generalizado a la humanidad a partir del hombre, como sexo y como género. Es decir, pareciera ser que humano es igual a hombre como generalización. Una humanidad o la humanidad que siempre describimos en los estudios sociológicos, en los estudios históricos, en los estudios filosóficos, parece partir de la generalización del hombre. Muchas teorías, incluso, han sido profundamente cuestionadas a partir de este sesgo, ¿no? Voy a poner un ejemplo, la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget solo tuvo, podríamos decir, sujetos de estudio masculinos, lo que determina un sesgo. Y de igual forma, su discípulo, Colbert, hizo una teoría muy interesante y bastante analizable del desarrollo del juicio moral, pero también sus sujetos de estudio fueron exclusivamente masculinos. Ante estas perspectivas teóricas tan significativas como Carol Gilligan fueron a analizar el sesgo de estas teorías visualizando el mismo estudio desde la perspectiva femenina. Es decir, no porque un género sea más importante que el otro, pero justo bajo la premisa de que ninguno de los géneros, hombre, masculino o femenino, es más importante que el otro, porque solo uno determina la universalización de la humanidad.
Y es muy peculiar, vamos a poner un ejemplo, en este grupo maravilloso que somos nosotros. Somos un grupo con un grosso de población femenina y es muy común que siempre digamos hola a todos, ¿no? Partiendo de una generalización masculina. Y es interesante puesto que si yo llegase y les saludara a cada clase sincrónica y les dijera, hola chicas, ¿cómo están? Podría y existiría la posibilidad de que los caballeros que son parte de este grupo pudieran sentirse invisibilizados. Y esto es muy interesante porque hay una constante y permanente invisibilización de lo femenino o la población femenina dentro de estas generalizaciones teóricas de lo que un humano es o debe de ser, y es interesante porque definen a la humanidad a partir del hombre. El hombre es un ser racional. ¿Qué es el hombre ante la naturaleza? El hombre frente al universo, el hombre. El hombre es esta generalización que define a la humanidad. Y la humanidad particularmente está constituida por hombres y mujeres. Entonces, e incluso por personas no binarias y que no se determinan por un género instaurado a partir de su genitalidad biológica. Eso es muy interesante y habría que analizarlo profundamente porque hay teorías que hoy por hoy podemos cuestionar a partir no solo de la generalización de la naturaleza humana, sino de la generalización particularizada que se hace o sesgada a partir de la generalización masculina, por una parte, ¿no? Eso es algo interesante que quiero que analicemos bien en nuestra actividad de esta semana. Perdón, necesitaba tomar agua. Ahora, otra cosa. En esta actividad hablamos de naturaleza humana, pero la pregunta inicial más importante que tendríamos que responder es, ¿qué es naturaleza? ¿Qué es naturaleza humana? Es decir, es algo que le es propio. Si nosotros nos dirigimos a un diccionario en este momento y buscamos la palabra definición, podríamos identificar que una definición es una lista de propiedades o particularidades que son necesarias y básicas para que un individuo u objeto sean lo que es y no otra cosa, ¿no? Como una parte de definición esencial. Es por eso que las teorías filosóficas, quiero que se ponga atención en este punto, las teorías filosóficas que definen que existe una naturaleza humana son conocidas por lo general como teorías esencialistas. Esto es muy importante porque las teorías esencialistas definen que hay una naturaleza humana. ¿Qué tipo de naturaleza humana? Bueno, esto dependerá de la particularidad de cada una de las teorías. Voy a poner un ejemplo. En su actividad de esta semana consultamos todo el tiempo, ¿es el hombre bueno por naturaleza? ¿Es el hombre malo por naturaleza? ¿Es la humanidad o los humanos, las humanas y los humanos buenos o malos por naturaleza? ¿No? En este sentido, podríamos poner dos ejemplos filosóficos bastante famosos y asequibles para todos, muy conocidos. El primero de ellos es denme un segundo que justo en este momento se me acaba de volar, que hizo el Leviatán. Escribió el texto de Leviatán y él decía, el hombre es malo por naturaleza. Thomas Hobbes, gracias, mente, memoria. Thomas Hobbes es este filósofo que al escribir el Leviatán describe la necesidad de un Estado político. Y la razón por la que tenemos una necesidad de un Estado político se deriva justamente de la maldad intrínseca o de la maldad natural que existe en la humanidad. Es decir, la humanidad es egoísta, la humanidad es celosa, la humanidad es ambiciosa. Y en este estado natural somos todos egoístas, ambiciosos, viles por naturaleza.
Y en algún punto, viendo la poca sostenibilidad que estas características nos llevan a tener o la poca sostenibilidad en las relaciones sociales que estas características pudieran resultar, decidimos o elegimos construir un contrato social a través de un Estado en el que elegimos un soberano que regule los derechos de todos, incluido el nuestro. Entonces vamos a regular nuestro derecho a ser egoístas, a hurtar o a satisfacer todos nuestros deseos más instintivos, siempre con la confianza de que esa cesión de derecho está obligada también en los otros y la cedemos por la paz. En este sentido, la construcción de un contrato social, como es el caso específico de un gobierno como el Leviatán, nosotros vamos a ceder para tener un mundo más pacífico y establecer relaciones. Un Estado que regule nuestros intereses más viles, pero nos permita el desarrollo pacífico como humanidad. Frente a esta teoría, tenemos una clara respuesta de forma contestataria, podríamos decir, es decir, es una teoría que refleja su oposición abierta a la perspectiva esencialista negativa de Thomas Hobbes y tenemos a el filósofo Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, por el contrario, también esencialista, considera que no somos malos por naturaleza, por el contrario, somos buenos por naturaleza. Y esta bondad ha sido opacada por la estructura social que poseemos. Es decir, la estructura social está llena de tantas condiciones morales que hoy por hoy no serían tan necesarias o están llenos de tantos protocolos sociales o constructos sociales negativos como el pudor, entre otras cosas, que en realidad nos vuelven malos y nos vuelven mezquinos. Esto es muy interesante porque si analizamos a un bebé, difícilmente podríamos encontrar una persona como la describe Hobbes, ¿no? Difícilmente si viéramos a un bebé de 1 año y medio que es mm, tierno, se divierte con sus juguetes, te pide las cosas más básicas como atención, que le cambies el pañal, que le alimentes, pues difícilmente puedes concebir en esa pequeña criatura todo un halo esencial además de maldad. Porque esto es lo que hacemos cuando definimos que por naturaleza la humanidad es de tal o cual forma, ¿no? En el caso específico de definirnos como bondadosos por naturaleza, pero estar corruptos o haber sido corrompidos por la sociedad, podemos analizar que la postura que presenta, también por supuesto de una estructura social, Jean-Jacques Rousseau, de forma contestataria a la perspectiva de Thomas Hobbes, es también un contrato social. Pero hay diferencias esenciales en estos contratos sociales. Pensemos, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo que suelo utilizar. Si tenemos a dos niños pequeños de 2 años y uno de ellos es varón y el otro de ellos es niña, podríamos identificar que tenemos ciertos rasgos o constructos sociales que vamos a imprimir en cada uno de ellos. A estos constructos sociales son a lo que conocemos mejormente como roles de género. Es decir, un rol de género establece o estipula qué es justo lo que debe de hacer cada uno a partir de su genitalidad. Las mujeres hemos sido asignadas a los roles de cuidado, a los roles de lo privado y del hogar, a la educación de los hijos, a la alimentación de los mismos, al cuidado de nuestro marido, etcétera, etcétera. Incluso a la satisfacción sexual. No es por eso, o sea, podríamos no ignorar, no podemos ignorar, perdón,
el hecho de que uno de los empleos más antiguos que ostentamos las mujeres es justo la prostitución. ¿Por qué? Porque uno de los roles que se nos ha asignado a partir de nuestra genitalidad es la satisfacción sexual del hombre. Mientras que el rol que le ha sido asignado al hombre es lo público, por supuesto, ser proveedor del hogar, ser el fuerte, ser el protector y por supuesto incluso una carga de cierta violencia, ¿no? La racionalidad frente a la sentimentalidad femenina. Y es muy particular porque estos roles de género son dañinos para ambas partes, ¿no? A nosotras nos han aislado, a ellos les han exigido y les han generado ciertas dinámicas de violencia. Bueno, pensemos en estos dos pequeños del ejemplo original. Pensemos que son pequeños de 2 años y que están en un jardín corriendo divertidamente desnudos. Ninguno de ellos tiene alguna asociación directa a la sexualidad, al sexo y más allá de la curiosidad natural que pudieran llegar a sentir, los niños no tienen ninguna asociación de pudor con relación a sus cuerpos. Pensemos que en esta estructura social lo primero que hará una madre o un padre es cubrirlos, ¿no? Y decirles que no deben verse desnudos. Le dirán a la niña que se cubra, que no dejen que los niños les vean los calzones y esto generará cierta dinámica particular. Estoy tratando de ilustrar un poco la perspectiva de Rousseau al decir que es la sociedad la que los corrompe. A partir de esta restricción que ha sido sometida por los padres de los niños, la niña pasará una vida tapándose los calzones y el niño, que además es una prenda de tela igual que esta, y el niño pasará toda la vida tratando de observar los calzones de las niñas cuando les sea posible, ¿no? Es decir, son las dinámicas restrictivas que establece esta estructura social la que de alguna forma nos torna mezquinos y un poco quisquillosos, extraños, etc. Bueno, es interesante, hay que analizarlo. Lo cierto es que yo no apostaría personalmente desde mi perspectiva como mujer que se ha dedicado a la filosofía, no apostaría a las perspectivas esencialistas tan determinantes, porque como lo que implica una definición de lo natural, estas características tendrían que ser necesarias. No observo a la humanidad siendo por naturaleza malvada de la misma forma que tampoco la observo siendo naturalmente bondadosa. Lo cierto es que las circunstancias pueden ser más determinantes que la propia condición natural a la que nos atañen estos dos filósofos. Entonces, dijimos, todo filósofo o toda teoría filosófica que defina que el hombre, la humanidad, es algo, lo que sea, por naturaleza, a esta teoría la comprenderemos como una teoría esencialista. Frente a esta perspectiva encontramos otro tipo de teorías filosóficas. Una de las más famosas e interesantes no esencialistas, la que se opone a la perspectiva del esencialismo, es por supuesto la filosofía existencialista de finales del de la primera mitad del siglo XX, es decir, se da justo en el periodo de entreguerras entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, teniendo un auge posterior a la Segunda Guerra Mundial de un alto impacto. El existencialismo es muy interesante porque rompe con esta perspectiva esencialista. El ser humano carece de esencia. El ser humano no es un individuo generalizable, es decir, señalar que el hombre es un animal racional, que el hombre es un animal político, como lo definiría Aristóteles, un zoon politikon, y que el hombre es un animal que crea cultura con lenguaje articulado, pues no solamente es reduccionista en la medida en que está ignorando a la otra mitad de la población que es femenina, por una parte, sino que además está dejando fuera muchas divergencias. Hay que identificar que este tipo de definiciones suelen ser definiciones
que visualiza a un hombre muy específico, y este hombre específico que suele comprender en sus definiciones es casi siempre una perspectiva eurocentrista. Esto también es cuestionable. ¿Por qué? Porque el conocimiento más allá de Europa también es válido. Las formas epistémicas de construir conocimiento en los pueblos originarios también son válidas. Y por supuesto, las formas decoloniales de construir mundos y vidas, de construir cosmologías, también son importantes. Es decir, más allá del conocimiento hegemónico occidental que nos ha dominado durante tantos siglos, las otras formas de conocer al mundo y aproximarse a él también son significativas. Por eso es que los existencialistas tienen un punto muy importante, y este punto es: el ser es el hombre o la mujer es lo que elija de sí mismo. Esto es muy interesante porque aquí no hay una esencia natural, es decir, no, la humanidad no es algo por naturaleza, porque en primera instancia se niega la existencia de una naturaleza humana. Imagínense más de 7.000 millones de personas que somos hoy por hoy. Esas 7.000 millones de personas que somos hoy por hoy, estaría difícil decir que somos todos racionales, cuando a veces somos súper emocionales y también es válido, cuando a veces nuestros sentimientos y pensares también son significativos, aunque se alejen de la hegemonía de la racionalidad. Esto es muy, muy interesante porque da cabida y legitimidad a todas las diversidades humanas. Esto es más que significativo porque permite identificar como un individuo valioso y válido a cualquiera, independientemente de su color, su raza, independientemente de su clase social, de su género, de sus órganos genitales, que son cosas distintas, de sus corporalidades, de sus capacidades mentales, etcétera, etcétera. Bueno, ¿por qué es importante? Pues porque si decimos el hombre es un animal racional, estaríamos dejando fuera de la categoría de humanidad pues a todas las personas que tienen alguna complejidad cognitiva. Si decimos todos los hombres son seres de lenguaje articulado, estaríamos dejando fuera a todos los humanos prelingüísticos. Pensemos en los bebés que aún no saben hablar. ¿No son humanos entonces? Eso es lo que tenemos que cuestionar cuando definimos algo por naturaleza. Por eso es que el existencialismo no nos coloca en una categoría de naturaleza, pero sí en una categoría de condición humana. ¿Cuál es la condición humana? Un humano es un ser consciente, es decir, consciente de sí mismo, de las cosas que le gustan, que reconoce sus propios estados, ¿no? Los deseos, las intenciones, los pensamientos, las cosas que les gustan y que les disgustan, etcétera, etcétera. Lo más interesante aquí es que ese ser consciente posee una libertad ontológica, es decir, algo que le es propio como individuo, como ser. Esta libertad lo lleva a la autodefinición permanente. Pensemos, por ejemplo, que si yo hubiera deseado ser la mejor maestra de filosofía del mundo, estaría mal estudiando comunicación, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que debo de hacer? Tomar las decisiones que me encaminen a esa meta que tengo establecida. Si mi objetivo es ser la mejor maestra de filosofía del mundo, entonces debo estudiar a las filósofas, a los filósofos, a todas las formas de filosofía que se han presentado en la antigüedad, en la Edad Media, en la Edad Moderna, en la época contemporánea. En todas esas formas distintas de hacer filosofía que hoy por hoy nos hacen cuestionarnos el mundo. Eso significa que nosotros somos los dueños de nuestras propias construcciones del mundo. Nosotros estamos no solamente libres para elegir en el mundo, sino condenados a esta elección. Piensen que todos los días tienen que tomar decisiones. ¿Me quedo 5 minutos más en cama
o me levanto ya, me pongo tenis o zapatillas, me pongo esta playera o esta blusa, etcétera. Estudio en este CEBETIS o en este otro, o qué carrera debo de estudiar. Hoy por hoy están a nada, a meses de enfrentarse a esa importantísima decisión, por ejemplo. El asunto es identificar que estas decisiones van a ser decisiones que tendremos que tomar constantemente. No solo somos absolutamente libres a partir de la perspectiva no esencialista de los existencialistas, sino que además somos absolutamente responsables de nuestras decisiones. Esto es muy importante porque esta perspectiva no esencialista llevará más allá la idea misma de lo que nosotros somos como individuos. ¿Qué es lo que nosotros somos? Somos el resultado de nuestras decisiones y la forma que asumimos nuestras decisiones. Si las asumimos con responsabilidad, si las asumimos con conciencia o si ignoramos los sentimientos y las relaciones con los otros. ¿Por qué? Porque mis decisiones afectarán al otro una y otra vez, siempre. Esta idea de libertad es muy interesante. Las personas creen que la libertad es poder hacer siempre lo que se quiere cuando se quiere, mientras que la libertad es la capacidad de decisión. Es decir, frente a las alternativas que yo tengo para tomar una decisión y la capacidad de tenerla, eso es a lo que se define como libertad. Yo tengo varias opciones para decidir y mi capacidad de decisión es lo que se define como libertad. Yo tal vez puedo desear en este momento cambiar de coche, pero no puedo porque mi economía no me lo permite. Eso no tiene que ver con libertad porque no está entre mis alternativas. En cambio, una de mis opciones es elegir vivir tranquilamente con el auto que yo tengo y buscar las opciones económicas que me permitan cambiarlo en una posteridad o amargarme porque no tengo la capacidad adquisitiva para comprar el coche que deseo. La decisión, la capacidad de elegir aquí está, ¿no? Puedo elegir ser feliz con mi auto y buscar la alternativa para cambiarlo en el futuro o puedo elegir amargarme porque no puedo cambiarlo. Lo cierto es que la decisión es casi imposible de anular en un individuo que es consciente de sí mismo todo el tiempo. En este sentido, la esencia humana se construye a partir de las decisiones que vas tomando. En este caso yo me definiría como Mitzi, la persona que eligió dedicar su vida a la filosofía, la persona que dedicó dedicar su vida a los feminismos, que le gusta el activismo, que ama el arte, que ama a los perros, que busca ser siempre trabajadora, muy honesta con las personas con las que se relaciona, etcétera. Y si se fijan, lo que me define como persona no tiene que ver con una generalidad por naturaleza humana, tiene que ver con mis decisiones. Yo elijo ser honesta, yo elijo ser trabajadora, yo elijo los feminismos, yo elijo la filosofía, yo elijo el arte. No elegí la química, no elegí la minería. Lo que me define como ser humano es mi decisión en esta vida. Esa es la postura de los existencialistas. Esta postura es interesante porque si regresamos un poco a la idea de los esencialismos, estos esencialismos que revisábamos sobre lo que es bueno por naturaleza o lo que es malo por naturaleza, pues se vuelve muy complicado en realidad, porque la pregunta aquí es, ¿quién define qué es bueno y quién define qué es malo? Casi siempre estas disposiciones o estas definiciones están estrechamente vinculados a los valores hegemónicos que ostenta una sociedad. Otra vez regresamos a la estructura social. La estructura social en la que estamos insertos determina casi siempre, bajo muchos criterios y muchas condiciones, qué es aquello a lo que define como correcto o como incorrecto, qué es aquello que define como bueno o como malo, como preferible o como desdeñable. Lo cierto es
que lo bueno o lo malo no son categorías universales, de la misma forma que no lo es la perspectiva de hombre para humanidad, de la misma forma que lo que podemos definir como humanidad difícilmente nos abrazaría a todos. Bueno, entonces, habrá que analizar si podemos definir a la humanidad a partir de universalidades. Esas son nuestras reflexiones de esta semana. Habrá que definir si generalizar lo que es humano a partir de hombre es adecuado y qué tanto estamos dejando no solo a las mujeres fuera, sino a otro tipo de hombres, porque casi siempre estas teorías vienen heredadas desde Europa. Dejamos fuera a hombres asiáticos, dejamos fuera a hombres de pueblos originarios y dejamos fuera, por supuesto, a los pueblos africanos. Habría que pensar en estas teorías esencialistas que nos definen como buenos o como malos desde nuestro nacimiento porque somos humanos. Tal vez entonces, si no me gusta la idea de ser malo por naturaleza, pues en la próxima vida elijan a ser perro, pues no sé, tal vez los perros son buenos por naturaleza. Otra vez cuestionable. ¿Se fijan? La idea constante es cuestionar estas definiciones universales que nos categorizan, porque casi siempre en la categorización encontramos violencia hacia los que no entran en esas categorías. Eso es lo importante. Si la idea es analizar nuestras perspectivas esenciales o no esenciales para vivir adecuadamente en una sociedad, lo ideal sería pensar en categorías que nos incluyan a todos de forma pacífica y no violenta, no excluyentes, porque si estamos hablando de exclusión, entonces ya hablamos de una perspectiva que tiene una jerarquización completamente vertical y que está dejando fuera a otros y que por supuesto en esta relación vertical se relaciona de forma inadecuada con los otros. ¿Por qué? Porque se relaciona en jerarquías. La perspectiva de una sociedad más justa es aquella que es incluyente y que más allá de la universalización bajo categorías es incluyente en el respeto. Hay que analizarlo. Esa es la tarea de esta semana. Los dejo, peques, disfruten mucho la prepa porque ya saben que es la mejor etapa del mundo. Y si tienen dudas, pues ya saben, pueden preguntar siempre, todo el tiempo. Las preguntas son lo más adecuado. Muy bien, bye.